Es verano en la laguna de Monte, situada en el noreste bonaerense. La sequía que viene afectando esa región desde hace 3 años se acentuó en esta temporada. Los niveles de agua bajaron drásticamente por las escasas lluvias y la ola de calor en esta parte del año. Esta situación de escasez hace que muchas aves, antes dispersas en charcas que existen por toda la región y que se secaron totalmente, migren a los pocos cuerpos de agua que quedan. Se congregan muchas aves limícolas donde las aguas son someras, y queda al descubierto el suelo con fango, donde muchos invertebrados medran en ese suelo rico en materia orgánica y del que se alimentan varias especies. La llamativa espátula rosada se alimenta en aguas bajas moviendo la cabeza de un lado para el otro, mientras avanza caminando con el pico entreabierto, que cierra solamente cuando se topa con su alimento, que pueden ser anfibios, pequeños peces, moluscos y diminutos crustáceos. Esta dieta es rica en carotenoides, principalmente aportado por los crustáceos, lo que les da el plumaje rosado y carmesí a los adultos, en tanto que los ejemplares jóvenes son blanquecinos en un comienzo y se van tornando rosados con el paso del tiempo. Esta espátula encontró un pequeño pez, que le costó ingerir, quizás por sus aletas espinosas. Mientras tanto, otras descansan un momento bajo el sol. Una especie de la misma familia que la espátula rosada es el cuervillo de cañada, que se alimenta de pequeños invertebrados que encuentra en el agua o en el barro, principalmente lombrices, gusanos, larvas de insectos, pequeños moluscos, crustáceos y ocasionalmente pequeños peces y anfibios. Suelen andar en bandadas al igual que las espátulas rosadas, aunque éstas pueden llegar a ser mucho mayores. Durante el verano, en plena época reproductiva, tienen una coloración rojiza oscura, en tanto que durante la época no reproductiva su color es grisáceo oscuro con un tornasolado verde, al igual que los individuos inmaduros. Entre las aves limícolas que permanecen todo el año encontramos al tero real. Con su largo y fino pico captura diminutos invertebrados entre el limo y las aguas bajas. Es frecuente verlos en pequeños grupos, aunque ocasionalmente forma grandes congregaciones si hay abundancia de espacio y alimento. Un pato común en la región es el pato capuchino, que aquí vemos hurgar el barro con su pico mientras van nadando, también en busca de pequeños animales. Un ave piscívora busca los pocos peces que quedan en las aguas apenas un poco más profundas tratando de sobrevivir. Se trata del biwa, una especie de cormorán de agua dulce muy abundante, que se zambulle para capturar peces. Cuando su plumaje se satura de agua, sale a la orilla para sacudirse y secar sus plumas al sol, abriendo sus alas. También aprovecha para sequelar su plumaje con el pico y pasar sobre sus plumas aceite secretado por la glándula uropigial. Mientras tanto, en esas orillas barrosas, otras aves limícolas, esta vez migratorias, se pasean junto a ellos. Todas estas especies migran desde el norte del continente americano, donde pasan nuestro invierno. Se reproducen en la tundra ártica y llegan a nuestra zona durante la primavera. Entre estas especies que consumen fundamentalmente pequeños invertebrados, sus larvas y huevos, encontramos al peyerito pectoral, distinguible por su porte mayor, pecho estriado, patas amarillas y base del pico amarillo anaranjado, diferenciándose del peyerito rabadilla blanca que es más pequeño, de patas oscuras, pico del mismo color y un poco más curvado. Un poco más grande, con un pico más largo y más curvado hacia abajo, es el playero zancudo, un visitante poco frecuente en esta laguna.
Aquí podemos ver a las dos especies forrajeando juntas. Una especie migratoria muy común de ver en la laguna es el pitotoy chico, de hábitos alimenticios similares a las limícolas anteriores. Su tamaño es un poco mayor que el de los playeritos. Algunas garzas estaban presentes en el sector de la compuerta, como una garza bruja, visible a la distancia y semioculta entre los juncos. Más confiadas son las garcitas blancas, que trataban de capturar pequeños peces atrapados en charcos o sectores con agua muy baja. En la orilla, una paloma picasuró buscaba semillas. Un pájaro muy frecuente es el junquero, que busca su sustento atrapando insectos o larvas entre los juncos, donde pasa toda su vida. También anda algunas veces entre otra vegetación palustre, y en pocas ocasiones desciende y se pone en suelo barroso. Los niveles bajos de agua, con altas temperaturas y poco oxígeno, son letales incluso para los peces más tolerantes, como esta vieja del agua que sucumbió y será alimento para animales carroñeros y descomponedores. Estas moscas habían puesto sus huevos sobre el cadáver, donde con suerte nacerán las larvas si los restos no son antes devorados. En la zona donde desemboca el arroyo El Totoral, la sequía afectó más a los juncales, dejándolos expuestos, sin agua. Los sectores con agua y vegetación sumergida atraen gran cantidad de individuos de muchas especies, que comen las hojas o la innumerable cantidad de invertebrados, anfibios y peces que se oculta en esa maraña subacuática. Abundan allí, sobre todo, las 3 especies de gallaretas que podemos ver en la región, además de varias especies de patos, aves zancudas y garzas, entre otras. Debajo de unos puentes hay gran actividad de golondrina tijerita, que van y vienen constantemente hacia sus nidos. Esta golondrina construye su nido con barro y algunos pastos secos, ubicándolos debajo de construcciones como puentes, alcantarillas, aleros, casas abandonadas y alguna otra saliente, siempre a poca distancia entre lo que podríamos llamar el techo. Al amanecer suelen salir en grupo y posar sobre los juncos, ramas de árboles o cables. Luego se dispersan en busca de insectos que cazan en vuelo. En ese lugar había algunos individuos de gallineta pico pintado, que buscaban para comer cualquier cosa, que puede ser algún insecto, larva, gusano, crustáceo, caracol, pececito, anfibio e incluso carroña. Aunque principalmente es caminadora, puede nadar bien. Su forma delgada le permite escabullirse entre la espesura del juncal. Al pasar por debajo de una alcantarilla, una gallineta encontró un pichón de golondrina tijerita. Presumiblemente habría caído del nido hacia el agua. La gallineta lo llevó hacia la orilla y le dio fuertes picotazos para poder desgarrarlo y comer algo de él. Las golondrinas percibieron eso y hostigaron a la gallineta, que se amedrentó y se fue con su comida hacia la espesura del juncal. A una centena de metros de allí, la bajante había dejado expuesta a almejas amarillas. Un carao aprovechó esta fácil comida, sacando de su caparazón a una de ellas. Debido al gran tamaño del molusco, batalló varios minutos para ingerirlo, no sin antes reñir con un carao juvenil que se vio atraído por el festín.
Unos árboles bordean un viejo canal colmatado. Allí varias aves posan, como estas cotorras que hicieron una breve escala para descansar. En el barro pegajoso, un solitario playerito pectoral picoteaba incesantemente el suelo húmedo. Ahí cerca, un par de jacanas caminaban con sus enormes dedos adaptados para desplazarse sobre la vegetación flotante. Había tiempo para buscar comida, exhibirse o acicalarse el plumaje. En el canal, repleto de vegetación sumergida, un joven coipo comía mansamente los brotes. Permaneció mucho tiempo allí tranquilo, y a pesar que era rodeado por algunas gallaretas y patos, no se inmutó en lo más mínimo, incluso cuando llegaron a estar en contacto con su cola. Los patos capuchinos y las gallaretas escudete rojo nadaban y se alimentaban tranquilamente en ese sector, sin mucha preocupación. Mientras tanto, algunas otras gallaretas caminaban en la orilla sobre el barro espeso, que dificultaba el desplazamiento de estas aves, a pesar de estar muy bien adaptadas a estos ambientes. A cierta distancia, una garcita blanca había llegado para poder pescar algún pececito desprevenido. La paciencia es una gran virtud de estas aves. Desde un arbolito cercano, una paloma manchada había descendido al agua para tomar un refrescante baño matinal, hasta que momentos después bajaron otras a acompañarla. Permanecieron varios minutos allí, hasta que llegó un juvenil. Finalmente todas salieron volando menos una que se quedó un rato más. Otros cholos había entre el barro, como un tero acicalando su plumaje, en tanto que no muy lejos unos playeritos rabadilla blanca y playeros zancudos estaban ocupados en su incesante tarea de buscar comida. Este año, un pato común de ver en la laguna es el pato cabeza negra, del que se diferencian los sexos por poseer los machos la cabeza oscura. Es una especie parásita que pone los huevos en los nidos de otras aves acuáticas para que éstas los incuben. En el sector de la boca de la laguna, bandadas de gallaretas salen a la orilla para comer las hojas nuevas de la gramilla. Hacia las aguas un poco más profundas de la laguna, un gran grupo de aves de casi 200 individuos se congregaba en masa para depredar algún cardumen de pececitos o de camarones. Se zambullían frenéticamente gran cantidad de individuos de macácara blanca, al que los acompañaban unos 6 patos zambullidores. Una gaviota también se sumaba a la fiesta. El pato zambullidor chico es otro pato poco frecuente en la laguna. Se alimenta de pequeños peces que atrapa sumergiéndose bajo el agua. Los sexos se diferencian en que el macho es rojizo,
con cabeza oscura y pico celeste en la época reproductiva. Fuera de esta etapa cambian a un plumaje similar al de las hembras. Muy cerca del camino que bordea la laguna, un playerito zancudo hurgaba solitario el barro. Momentos después se le sumó un playerito pectoral. Podemos apreciar las diferencias de formas y coloración entre ambas especies. Más patos de cabeza negra merodeaban cerca de las zancudas y miraban con desconfianza a nuestra presencia. En algunos sectores tranquilos y en zanjas que se comunican con la laguna, proliferan los pequeños peces como las mojarras. Forman cardúmenes para protegerse entre la multitud. También se refugian entre la vegetación. Los anfibios desovan preferentemente en los zanjones, donde una vez que eclosionan los huevos, salen los renacuajos. Son de vida exclusivamente acuática, respiran bajo el agua y se alimentan de algas hasta su metamorfosis, cuando se convierten en adultos. Entonces salen del agua y respiran aire atmosférico, en tanto que su dieta cambia, siendo ahora insectívoros. Una vista subacuática nos da otra perspectiva de su ambiente. Con las adversidades de las temperaturas extremas y la escasez de agua, muchas especies de seres vivos ven amenazadas sus expectativas de vida, mientras que otras encuentran oportunidades favorables para prosperar en estas nuevas condiciones ambientales. Es un capítulo más del ciclo de la vida en la laguna de Monte.